qué tacto más genuino y más especial. Siento en mis manos como si tuviera entre ellas madera, roca, metal, como si fuera un portón, y ahora de repente al tocarlo es como si me transportara hacia una torre infinita, interminable, en el que hay multitud de salas en las que podemos encontrar distintas razas, profesiones y seres muy diversos. Qué raro, ¿en dónde estaré? ¿A dónde me estará llevando? Ah, claro, debo de estar en todas las mentes, corazones y almas de todos vosotros, especiales personas, mis queridos guerreros y guerreras. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien, protegidos, cuidados y sanos. Y si no fuera así, si estuvierais viviendo algún momento de dificultad en vuestras vidas, o no estuvierais bien, o no estuvierais pasando un buen día, pues recordad que con un único y simple pensamiento positivo llegaréis teletransportados a este vuestro y nuestro hogar, atalaya, refugio particular, que no es otro que las baldosas hacia el universo de Cellerworld. Y aquí vuestro compañero, amigo, un servidor, lo que queráis, Boranjan, pues hoy estamos en un evento, un acontecimiento muy especial, queridos guerreros y guerreras, porque vamos a inaugurar una nueva sección del canal. Y bueno, en esta ocasión el área o los contenidos que vamos a tratar en esta sección pues tienen que ver con el titulito que le vamos a poner a esta nueva sección, que se va a llamar Acervo del Arcancódice de Cellerworld. Y diréis, Boranjan, y ese nombre tan extraño, tan raro, tan difícil. Bueno, aquí en Cellerworld ya sabéis que nos gusta, o por lo menos para mí, vuestro servidor Boranjan, es muy importante el tema de lo diferente, la diversidad, la diferencia, y tener siempre contenidos muy diversos. Entonces, para que lo sepáis, acervo es un término que hace referencia a un conjunto, grupo o colección de múltiples libros de distintas temáticas. Arcancódice, pues es una palabra que yo me he inventado, que viene de arcan, de arcano, y códice. Los códices eran estos libros incunables, muy antiguos, de ciertas civilizaciones que también salen en la ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar aquí en esta sección de acervo del Arcancódice? Pues muy sencillamente vamos a hablar, o yo os voy a presentar, os voy a traer, os voy a hablar acerca de lo que os voy a mostrar, que son libros, o en su caso cómics, aunque bueno, esta sección no va a ser tanto cómics como tal, aunque bueno, sí traeremos algunos que tengan que ver con la literatura, sobre todo la literatura fantástica, y algunas pinceladitas de ciencia ficción, terror y bueno, todos los géneros que yo os pueda traer aquí a Cellerworld en general, como los que os estoy mostrando ahora aquí en este momento concreto, que para la gente que no veáis, os comento que son los libros. Por un lado, han pasado un poco por el tiempo, como se estaba comentando, ¿no? Con ese tema de que íbamos por distintas partes de una torre y demás. Pues aquí tenemos por un lado el libro de Stephen King, de Los Ojos del Dragón, y por otro la saga de Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman, en concreto El Ocaso de los Dragones y la Guerra de los Dioses. Entonces bueno, este es un ejemplo, aunque a mí me gustaría empezar esta sección del canal pues hablándoos de cómo yo, Boranjan, una persona con ceguera total y diversidad auditiva, entré en este mundo, ¿no? de la fantasía, de la ciencia ficción y demás. Y bueno, digamos que yo no nací con ceguera total, por así decirlo. Digamos que más o menos cuando yo era jovencito, pues no sé, cuando uno es infante, pues ahí es cuando empecé a perder la vista. Y tal y como habréis apreciado, os lo digo a la gente que veáis, la gente que no veis igual, pues al principio del vídeo estaba pasando mis manos por una textura
unas hojas que son del sistema Braille. Entonces yo empecé aprendiendo y leyendo la lectura, o me salvó, por así decirlo, mis gustos antes de perder por completo la vista. Pues yo me refugiaba un poco en películas, libros y demás historias de los años 80 y 90, y ya tenía un poco de germen de fantasía y demás, pues no sé, con los Power Rangers, películas de Disney, que eso me llevaba también a cuentos de Disney y demás. El caso es que yo empecé a aprender Braille, y en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en la 11, pues empecé con la lectura en Braille. Continuando con esta nueva sección que vamos a abrir en el canal, aquí en vuestro Theyer World, en el acervo del Arcancódice de Theyer World, pues aquí vuestro Boran ya nos estaba comentando, queridos guerreros y guerreras, que lo que es iniciarme en el mundo de la lectura y de la escritura, claro, al perder la vista, pues uno como que empieza un nuevo camino, ¿no? Un nuevo proceso en el que pues tiene que volver a reaprender lo que uno ya ha percibido, sobre todo en mi caso, que yo no nací con ceguera total, sino que la fui perdiendo. Y claro, pues antes en la lectoescritura del Braille, como la gente que veáis, pues lo podéis apreciar, aquí tenemos unas hojitas en Braille con el contenido de la anécdota que os estoy contando, ¿no? Que es como una plantillita. Y vale, pues aprendías. ¿Cómo aprendías? Pues a través del abecedario, ¿no? Y entonces empezabas con las vocales, por ejemplo, eso os señalaré, por ejemplo, una A o una I, y luego con las consonantes y claro, los números y demás. Y bueno, pues una vez te inicias en eso, ¿qué coges como lector? O en este caso esta sección que se basa en la lectura, vamos a ver todo tipo de literatura, ¿no? Pues como lector, pues yo empecé a coger primero libros de texto, luego me encontré con una revista de la 11 que se llamaba Trastos, que traía todo tipo de cosas de cultura general, por así hablando. Y luego ya centrándonos en la temática que vamos a tratar un poquito en esta sección, que es de ciencia ficción, fantasía y unas pinceladitas de terror, pues me encontré con unos libritos, Sistema Braille. Quizás no fue el primero que me leí como lector de Braille fuertemente hablando, ¿no? Pero fue uno de los que me marcó, que tiene que ver con el número 3, trilogía, o lo que es lo mismo, queridos guerreros y guerreras, pues la trilogía de los trípodes, de un escritor inglés que se llama John Christopher, y concretamente pues son Las Montañas Blancas, La Ciudad de Oro y Plomo y El Estanque de Fuego. Una trilogía muy interesante de ciencia ficción del género, pues no sé si steampunk o pues un futuro distópico, en el que un grupo de jóvenes pues se tienen que enfrentar a la conquista de unos extraterrestres. Y bueno, básicamente es una trilogía muy interesante que tiene valores como la amistad, el superar barreras, la importancia de la diferencia, un canto a los valores de verdad de los seres humanos. Y en definitiva, quizás no fue la primera obra que yo me leí como lector ciego, pero sí que fue una de las que más me marcó, encima que eran unos tochotes, porque si habréis apreciado visualmente, la gente que veis o los que no lo veis ya lo sabréis, pues cada hoja de Braille viene a ser una hoja de vista, o una hoja en tinta, vienen a ser como unas 4 o 5 hojas en Braille. Entonces imaginaros el número de páginas que tuviera Las Montañas Blancas, La Ciudad de Oro y Plomo o El Estanque de Fuego, pues eran unos libros bastante tochetes. Y bueno, pues marcaron un primer inicio de mi carrera o de mi camino como lector con ceguera. Ahí no se acabó este asuntito, sino que bueno, pues luego uno siguió estudiando, siguió formándose como joven, como futuro miembro de una sociedad pero con ceguera, y entonces me encontré con el mundo de la lectura sonora o de los libros hablados.
¿Y por qué os muestro una bolsita? Ya os lo digo directamente, una bolsita de té para este momento, para narraros este momento importante del camino de Boranjan como lector ciego, pues porque en la asignatura de historia que teníamos en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, pues me tocó hacer un trabajo sobre un libro, y claro, me dieron a elegir un conjunto de libros y yo elegí el libro de Raíces de un personaje que se llama Kunta Kinte, que bueno, es un personaje de raza africana. ¿Y por qué os enseño ahora también una cinta de cassette antigua, de estas de cassette de hace mucho tiempo? Se escuchaba aquí la música de los años 90 y demás, pues porque aquí es en lo que se grababan los primeros audiolibros que había en la ONCE, que era en sistema del libro hablado. Y lo que se solía hacer en estas cintas tipo TDK, que esa era la marca más conocida, también valían las de Sony y otras más, pero esa era la más conocida en aquella época, los años 80, 90 y demás, pues se grababa por la cara A y por la cara B, que de hecho para la gente que no veáis tiene unos puntitos, que creo que algunos que seáis de mi quinta os acordaréis. Y luego lo que se hacía era hacer una doble cara A y una doble cara B, porque esto se llamaba el sistema de 4 pistas, el libro hablado. Y bueno, pues ahí también fue un libro que me marcó porque me gustó la temática, sobre un africano que lo arrebataban de su tierra natal y bueno, pues toda su historia, la historia de su familia, de los siguientes descendientes. Y es también un libro que te habla de profesiones, que te habla del tema de la familia, de nunca rendirse aunque haya adversidades en la vida. No sé, a mí me gustó mucho como libro. Y bueno, ahora llegamos ya, todo esto conlleva un procesito, ¿no? Todo esto era un camino como tal, y llegamos ya a lo que fue mi introducción como lector en el mundo tanto de la literatura fantástica como del terror un poquito. Perdonad porque aquí estamos teniendo algunos ataques mágicos de algún avatar o de algún monstruo de la literatura fantástica, pero bueno, en fin, aquí siempre hay alguna cosa dinámica en Thegerworld. Y bueno, pues como tal, yo digamos que cuando ya estaba un poco en el siguiente proceso de evolución o de desarrollo como lector o como persona con ceguera, pues me encontré con esos libros, como os decía, sonoros o libro hablado. Y entonces, claro, yo recordaba títulos y libros que me habían leído o que yo había leído antes de perder por completo la vista. Y entre ellos, pues estaba este que os estoy mostrando de Stephen King, Los ojos del dragón. Y una amiga luego ya en mi adolescencia me regaló esta imprescindible saga, yo creo que de literatura fantástica para todo el mundo, de las crónicas de la Dragonlance. Entonces, pues sí que es verdad que de Stephen King de Los ojos del dragón ya me lo había leído mi tía materna. Y luego intentamos leer este conjuntamente de las crónicas de las Dragonlance, pero era un libro tan denso y tenía unos personajes tan nuevos que no fuimos capaces. Luego, ¿qué sucedió? Que yo, a partir de ahí, se me metió en mi cabecita la idea de que también tenía yo que intentar leer por mí mismo, ya que había aprendido la lectoescritura del Braille, me había metido en el libro sonoro y demás, pues tenía que leer yo también por mí mismo, por mi cuenta. Y empecé a buscar en la biblioteca de la ONCE, del colegio donde yo estaba, del Centro de Recursos Educativos, pues intenté buscar estos mismos libros y resultaba pues que no lo tenían. Pasó un tiempo, ya me metí en la época casi final de ese centro educativo, ya casi cuando ya era un adolescente, y resulta que encontré otra biblioteca, o me hablaron en la misma biblioteca de mi centro de otra biblioteca que estaban al lado del Museo Tiflológico de la ONCE. Cuando os digo esto, pues ya habrá gente que sabrá de qué sitio os hablo como tal. Y bueno, el caso es que allí no tenían exactamente el libro de la crónica de la Dragonlance que os estoy mostrando, pero sí tenían otros en cinta, en libro hablado, en el formato que os he mostrado de las cintas de TDK. Y por supuesto tenían Los ojos del dragón. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya me sumergí por completo en este mundillo de la literatura, de la literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. Y bueno, pues pasaron por mí grandes autores
en general, o de la literatura en general, como Margaret, como Agatha Christie, que ya había pasado por mí, por influencias también maternas, Mary Higgins Clark, César Vidal, sobre todo por mi abuela materna, y bueno, pues sobre todo también estos títulos de Stephen King, de Margaret Weiss y Tracy Hickman y de muchos otros. Y bueno, ya cuando iba a empezar mi carrera universitaria, cuando ya era pues, más o menos mayorcito, por así decirlo, sí que conseguí encontrar esta duología de dos libros de lo que es lo que son los dos libros de este pack que os acabo de mostrar, que me regaló una amiga mía, de El ocaso de los dragones, que está compuesto por Los caballeros de Takisis y por La guerra de los dioses, y justamente lo conseguí encontrar ya en la nueva biblioteca de la ONCE, que era la biblioteca digital. Entonces ya teníamos audiolibros en un formato mucho más moderno, más digital, y para mí fue como un salto de pasar de lo que es el sistema normal o de cinta de TDK, de libro hablado, al audiolibro. Y claro, pues a partir de ahí ya me sumergí muchísimo más en este mundo de la literatura en general, de la literatura de ciencia ficción, unas pinceladas, porque no toda la literatura de ciencia ficción o todas las obras de ciencia ficción me gustan, y sobre todo pues de la fantasía. Y de ahí no se quedó la cosa, queridos guerreros y guerreras, porque hasta sumergí pues, a mi tía materna, a mi propia madre y a mi esposa. Y bueno, más o menos esta es la anécdota que os quería contar para inaugurar esta nueva sección del canal, esta nueva área que vamos a compartir todos juntos. Si os ha gustado este vídeo, por favor, compartidlo con el mayor número de personas posibles, gente que le guste esta temática de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, del terror, de la literatura en general. Animarles a que se suscriban. La gente que no estéis suscrita, por favor, hacerlo, porque es muy importante para las personas que transmitimos así contenidos, para vuestro servidor Goranjan. Y bueno, pues hasta entonces, aquí para nada termina este ciclo, igual que nunca termina Cellerworld, y os estaré esperando a todos vosotros y vosotras, queridos guerreros y guerreras, para continuar hablando sobre este amplio y vasto mundo de toda esta literatura y de la literatura fantástica en general.